Buenos días, queridos niños. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra secuencia La profundidad de la gracia. Nuestra historia de hoy se titula La gracia recibida. Inicia en un lugar donde nadie quisiera estar. ¿Reconocen el lugar? Así es, estamos en una tormenta. Habían fuertes vientos, lluvia, truenos. El mar empujaba fuertemente el barco. Varias personas estaban siendo arrastradas por el mar. El capitán, los marineros, todos temían por su vida. John Newton, lo que podía hacer era orar diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. El agua brotaba en varios lugares. Los marineros ya no sabían qué hacer. Durante todo el día, la tripulación bombeó y sacó el agua con desesperación. John continuó pensando: ¿Qué misericordia puede haber en mí? He maldecido el nombre del Señor y he rechazado su gracia, una y otra vez. Sin duda, este es el castigo que merezco. Pasaron días sin ver la tierra en el horizonte, pero John empezó a encontrar esperanza. Esperanza en una Biblia. Esta Biblia había sobrevivido a la tormenta. Empezó a leerla y se quedó en el libro de Lucas. Leyó sobre el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esta historia? Se trataba de un joven que había pedido todo el dinero de su herencia a su padre. Entre tantas cosas que este joven quería, terminó desperdiciando todo lo que su padre le había dado. Sin embargo, cuando regresó a su casa, encontró a su padre con los brazos abiertos para perdonarlo y cuidarlo como antes. Eso, queridos niños, era Dios y su gracia. O al menos eso era lo que John esperara que le pasara. Que Dios nuevamente tenga sus brazos abiertos para cuidarlo y perdonarlo. Después de casi 4 semanas en el mar, se escuchó un grito diciendo: ¡Tierra a la vista! Habían sobrevivido. Cuando John puso sus pies en la tierra, dijo: Gracias, Señor. Has escuchado la oración de este pecador y tú has respondido en tu gracia. John ahora sabía que podía confiar en este mismo Dios. Al principio se portó como una persona completamente diferente. Empezó a ir a la iglesia. John había sido salvado por la gracia de Dios, pero Dios le estaba enseñando que también debía vivir por la gracia de Dios. 2 meses después, John por fin llegó a Inglaterra. Y lo primero que él quería hacer era visitar a su padre, conversar con él. Pero se enteró que su papá ya se había ido en su barco. Ya no habría oportunidad para verlo. Por si fuera poco, también se enteró que no había ninguna herencia para él. Lo único que le dio esperanza fue una carta. Una carta donde decía que su familia y la familia de Polly le daban la bendición para que se case. Sin embargo, John no tenía trabajo. ¿Cómo podía pedirle a Polly que se casara con él? Pero una tarde, un hombre se le acercó.
¿Es usted John Newton? Sí, Mi señor, Joseph Wilson quiere verle. Bienvenido, John. Te estuve buscando. Me han contado de tu ayuda en el manejo del barco y de tu nueva actitud después de todo. Necesito un hombre como tú. ¿Quieres trabajar para mí como primer oficial? Si demuestras que puedes hacerlo, serás capitán en un futuro. John estuvo de acuerdo. Ahora era un cristiano, pero todavía disfrutaba de algunos antiguos modos de su vida. De vez en cuando salía a tomar con sus amigos y tratar mal a las personas. Pero poco a poco empezó a seguir a Dios y apartarse de sus viejos caminos. Lo que él no sabía es que entre capitanes se iban pasando los datos de cómo John se había desempeñado en la tormenta. Habían buenos comentarios de la actitud de John Newton. Estaban enterando de su gran cambio y eso le interesaba para que trabajen para ellos. Así que las ofertas de trabajo para John como capitán no paraban de llegar. Dios le estaba mostrando la gracia de otra manera. John fue a visitar a la familia de Polly y cuando llegó, se encontró con ella. Su corazón latía fuertemente y no podía controlar sus nervios. Polly estaba tan hermosa como el día que se conocieron. Estaba muy nervioso por decirle que se casara con él, pero todo resultó muy bien. Polly aceptó y 2 meses después se casaron. Durante los siguientes 4 años, John fue capitán de varios barcos. Habían muchos peligros a lo largo del camino. Uno de ellos era que las esclavas que eran trasladadas a otro lugar envenenaban la comida de los capitanes y de toda la tripulación. Lamentablemente, muchas oportunidades para vida de los tripulantes fueron perdidas. Días después, John recibió la terrible noticia que su padre había fallecido. Ya no habría oportunidad para pedirle perdón. Esto llenó de mucha tristeza en su corazón. Extrañaba a su padre. No paraba a pensar en él. En sus tiempos libres, escribía cartas a Polly, leía la Biblia y lloraba. El corazón de John Newton estaba quebrantado. Y poco a poco empezó a hacer más grande su cambio. Incluso reunía a la tripulación los domingos para hacer cultos sencillos. Ellos oraban, leían la palabra de Dios. Finalizando su tercer viaje, John conoció a otro capitán que también era cristiano. Otro regalo de la gracia de Dios. John necesitaba de un amigo cristiano para que juntos puedan hablar las grandes bendiciones que Dios traía para sus vidas. John estaba muy feliz de tener un amigo cristiano. De vuelta a Inglaterra, se sentó una mañana con su esposa Polly para tomar el té. De repente, empezó a sentir un cosquilleo en su cabeza. Comenzó a sentirse débil cada vez más y más. La habitación empezó a girar a su alrededor, hasta el punto que desapareció esa imagen en su cabeza. John se había desmayado. Cuando por fin despertó, se encontró en la cama. Su hermosa esposa estaba a su lado,
pero al otro lado pudo ver que había un doctor. ¿Qué pasó? No estamos seguros, señor Newton. Pasarán varias semanas antes de que esté bien de nuevo. Durante los siguientes meses, la salud de John volvió lentamente. Había solo un problema. John ya no podía volver a ser capitán. John no tenía trabajo ni manera de cuidar a su esposa. ¿Qué es lo que iba a hacer ahora? Pero de nuevo, Dios proveyó. El señor Joseph le dio trabajo a John como encargado de examinar a los barcos. Cuando estos barcos llegaban al puerto, él tenía que asegurarse de que pagaran la cantidad correcta de dinero. En su nuevo trabajo tenía más tiempo libre que nunca, así que empezó a interesarse más en las cosas de Dios. Un día en la iglesia, escuchó a un predicador recitar Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Este versículo tocó el corazón de John. Recordó cómo el Señor lo había salvado de la tormenta y le había dado la gracia de apartarse de sus caminos pecaminosos. Queridos niños, hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy, pero podemos aprender que John al final pudo reconocer las cosas que no agradaban a Dios. Él decidió hacer un cambio en su vida, dejando de tomar con sus amigos, dejando de tratar mal a los demás. Apartó esas cosas para que en lugar de eso leyera la Biblia, orara y empezara a ir a la iglesia. Este fue el comienzo para recibir la gracia del Señor Jesús. Te hago una pregunta. ¿Qué cosas estás haciendo que está impidiendo que la gracia de Dios llegue a tu vida? Analicemos y oremos al Señor. Ahora, chicos, pasaremos al tiempo de las preguntas. La pregunta número 1 es: ¿qué historia leyó John en el libro de Lucas? Pregunta número 2: ¿qué trabajo ofreció el señor Joseph a John? Esperamos sus respuestas en nuestro grupo de WhatsApp, Culto Infantil Kadash. Hasta la próxima, chicos.